oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Hola, muy buenas tardes. Qué hermoso momento de estar nuevamente con ustedes. Querido Pastora Claudia, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de que podamos seguir compartiendo cada semana este tiempo, trayendo una palabra de esperanza. Y qué bueno que como iglesia podemos seguir sirviendo a Dios y a través de la comunidad también lo hacemos. De esta manera. Qué bueno seguir sirviendo a la comunidad, ¿no? Y en este espacio que solemos llamar el tiempo de efemérides, recordamos en este día, un día como hoy, Ruth, en 1858, se extiende el primer transatlántico submarino desde el que se transmitiría 2 días después el primer telegrama entre el antiguo y el nuevo continente. Y también en 1969, la sonda espacial estadounidense Mariner 7 emite las fotos más claras obtenidas hasta el momento del planeta Marte. Qué interesante, ¿no? Escuché por allí que en este tiempo se están preparando personas que quieren viajar, que ya están reservando su lugar para un día ir a visitar a Marte, así como si reserváramos de un viaje de turismo, digamos. Sí, bueno, claro. Hay personas que ya están preparándose para eso. Bueno, también en el año 1994, Buenos Aires, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay deciden crear una zona de libre comercio entre Mercosur y el país de Bolivia. ¡Wow! Y también el año 2016, en Brasil se inauguran los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, porque es necesario la comunicación, Claudia. Sí, Qué interesante lo que logramos con la comunicación. Sí, yo recuerdo a raíz de esto, ¿no? Juegos que teníamos o que nos enseñaban los maestros en la escuela. Recuerdo un juego en particular que se llamaba El Cartero. Y en este juego, quien oficiaba de cartero gritaba, obviamente, cartero, y todos los que estaban allí decían, ¿para quién? Entonces decían, para Ruth, supongamos. ¿Desde dónde? Desde España. Y entonces el juego consistía en que teníamos que dar pasos largos que separábamos en sílaba las palabras. Entonces decían, por cada paso dábamos una sílaba. España. Y así sucesivamente hasta que el que llegaba primero después oficiaba de cartero. Pero bueno, una forma muy didáctica que aprendíamos en la escuela para trabajar en la separación en sílabas, pero también era una forma de comunicar. Y qué bueno esto de las cartas. ¿Cuánto esperábamos cartas cuando éramos chicos? ¡Wow! En el caso nuestro, la familia vivíamos en el campo, Claudia, y cada vez que íbamos al pueblo a ser mandados también pasamos, era sí o sí pasar por el correo para ver si recibíamos alguna carta, algún familiar, pero también cuando éramos jóvenes, ¿no? Y esperábamos algunas cartas especiales, ¿o no? Sí, tal cual. Yo recuerdo el tiempo en que éramos novios con mi esposo y yo vivía en Buenos Aires en ese entonces y él vivía en Bahía Blanca, y cada semana yo esperaba mi carta porque sabía que llegaba, y a su vez mi esposo también, ¿no? Pero qué bueno esto de la comunicación. A raíz de esto, también recuerdo la famosa latita. No sé si alguna vez jugaste cuando eras niña. Sí. La latita y el hilo, ¿no? Y entonces uno hablaba en el otro lado y uno escuchaba y a la vez recepcionaba. Con esto, cuántos cambios, ¿no? En los teléfonos, en las casas que había teléfono, los famosos teléfonos a disco. A disco, sí. Qué cosa. Sí. Bueno, pasaron los años y después nos modernizamos un poco con los teléfonos digitales hasta llegar a los inalámbricos que todavía en algunas casas hay, ya que mayormente hoy se usa telefonía celular, ¿verdad? Sí. Pero bueno, qué necesario es realmente la comunicación. Y a raíz de esto, Ruth, tuvimos la oportunidad de hablar con la licenciada en psicología Elizabeth Lencine, y sobre este tema, esto nos decía.
Hola, bueno, para responder a la pregunta cómo manejar la comunicación en tiempos de pandemia, quiero que podamos trabajar el concepto de comunicación. Es importante entender que la base de una comunicación sana es que el mensaje esté teñido de verdad. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo diga coincida con mis actos, con mis acciones y que sea verdadero para mí. La comunicación en este tiempo es fundamental para sostener vínculos, para sanar situaciones, pero tenemos que entender que al tener nuestra vida cotidiana transformada, también nuestra comunicación debe adaptarse a estos nuevos tiempos. No es lo mismo la persona que vive sola que la persona que recién está iniciando un matrimonio, que la persona que vive con su papá y sus 2 hijos. Cada tipo de familia requiere un tipo de comunicación especial para cada uno porque se van dando diferentes situaciones. Ahora, ¿qué es lo importante en este sentido? Lo importante es que tengamos en cuenta que la comunicación tiene que ser sana, cualquiera sea sus medios, sea a través de una llamada telefónica, sea a través de un mensaje de texto, sea a través de una conversación presencial con los que tengo en casa o no. Lo importante es que la comunicación en este tiempo tiene que ser algo que cumpla con ciertas características. Primero, entender que yo no tengo que suponer lo que el otro piensa. Por más de que lo conozca y que lo conozca de toda la vida, por más de que mi relación sea la más estrecha o no, lo importante es que yo no tengo que suponer lo que el otro piensa. ¿Por qué? Porque es un ser diferente a mí. Entonces, puede que una misma situación sea analizada de forma diferente por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que el otro está pensando? Preguntémosle. ¿Qué es lo que el otro quiere? Preguntémosle. ¿Extrañamos a alguna persona? Escribamos un mensaje. Llamemos. Entendamos que es la comunicación un arma que nosotros tenemos a la mano, ¿sí? Que a través de la comunicación podamos sostener vínculos en este tiempo de cuarentena, ¿sí? Y que la comunicación sea para sanar y no para herir al otro. Te invito a que en este tiempo puedas reflexionar cómo es la comunicación que vos estás teniendo con las personas que tenés alrededor, con las que tenés afecto y aún con las que capaz no hay ningún afecto, pero es necesario comunicarnos, ¿sí? Y que siempre seas honesto con lo que decís, que tus palabras coincidan con tus actos, y que verdaderamente en este tiempo podamos eh, obtener de la comunicación lo más importante, que es el sostener vínculos. Que la comunicación nos ayude a estar más cerca afectivamente, aunque físicamente no se pueda. Qué interesante, Ruth, ¿no? Tomar en cuenta estas cosas que nos decía Eli, más en estos tiempos que son tan particulares y tan difíciles que estamos viviendo. Sí, sí, aparte en este tiempo, aunque tenemos muchos medios para Tal comunicarnos, cual. Personalmente muchas veces eso nos aísla. ¿Por qué? Porque estamos tan atrapados por las redes, por los celulares, y es como nos roba ese tiempo que antes teníamos, como compartías hace un rato, esos juegos que hacíamos, no, y teníamos ese tiempo y era la forma de comunicarnos y estar. Pero queremos compartirles que había alguien, ¿no? Realmente que fue el comunicador por excelencia. ¿Qué Tal nos compartís, cual. Pastora Claudia? Tal cual. La Biblia nos enseña allí en Job, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre.
entendiendo, Ruth, que muchas veces Dios nos habla de diferentes maneras, ¿no? Pero también Hebreos nos advierte y nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Qué importante estar atentos cuando Dios quiere comunicarse con nosotros. Y por un instante quiero invitarte que puedas pensar cuando Dios te habla o cuando Dios nos habla. Qué interesante. Es sorprendente encontrar, Ruth, en la Biblia mensajes y relatos que presentan diferentes momentos cuando Dios habló a las personas. Y recordamos el ejemplo de Faraón. Tuvo aquellos sueños que le perturbaron tanto, y allí el copero del faraón, del rey, recuerda de José que interpretaba sueños, es traído delante de Faraón, interpreta lo que estaba aconteciendo y prevé toda una situación que iba a venir unos años después. Y de esa manera muchos fueron salvos porque venía una gran hambruna. ¿Sí? Y gracias a todo el acopio de alimentos que hicieron y demás, pudieron salvar ese tiempo que tuvieron que vivir, no solamente ellos, sino los pueblos de alrededores que venían a Egipto a comprar alimento. También pensamos en esta forma, si Dios le habló más de una vez a Faraón, ¿no? Significaba que era algo importante, que era algo que debía saber, era inminente que lo supiera. Así también cuando Dios nos habla es necesario que nosotros estemos atentos. También el mismo Jesús, ¿sí? Como bien decías, Ruth, un comunicador por excelencia. Con tristeza le preguntaba a Jerusalén y le decía, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Así Jesús demostraba, ¿no? la intensidad de su pena, que amaba a Jerusalén, que no quiso escucharlo realmente, ¿sí? Y a causa de esto iba a sufrir mucho más adelante. Pero a pesar de esto, Ruth, qué bueno es pensar que Jesús continúa siendo nuestro buen pastor. Quiere ser nuestro buen pastor. Y así como lo expresaba el salmista en el Salmo 23, él compara a los creyentes con ovejas que conocen su voz. También en el Evangelio según San Juan encontramos esta declaración. Dice, a las cuales él llama por su nombre. Qué bueno, ¿no? Pensar que Dios me llama por mi nombre, que te llama por tu nombre, que conoce cada detalle de nuestra vida. Y así el Señor estuvo al lado de David, ¿no? Y expresa también el apóstol Pablo, ¿sí? Cuando él dice, estuvo a mi lado y me dio fuerzas para continuar. Y esta expresión Pablo se le decía a su hijo espiritual, Timoteo, ¿no? Enseñándole y recordando de que había un Dios que le amaba, que le conocía y que quería tener comunión con él. Ahora, en estos días que nos tocan vivir, esa voz de Dios sigue hablando. Qué bueno, Pastora Claudia. Me hace recordar, y cuando muchas personas dicen, yo no escucho a Dios, Dios a mí no me habla. La pregunta es, ¿será que no es que Dios no habla, sino a lo mejor nosotros, pastora, que a lo mejor no prestamos atención para decir, bueno, Dios mío, ¿qué me querés decir? Como decía recién aquí, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, Dios sabe cómo llamarnos y como decíamos, por nuestro nombre, ¿sí? Y Él quiere ampararnos en nuestras dificultades, acompañarnos. Muchas circunstancias Dios muestra que nos conoce a cada uno de nosotros y Él desea tener esa comunicación con nosotros, desea escucharnos cuando estamos abatidos, desea que le contemos nuestros pesares, nuestros dolores, nuestros enojos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras frustraciones muchas veces que tenemos con las que tenemos que lidiar en este diario vivir. Mientras estemos en este mundo siempre tendremos aflicción, tendremos situaciones difíciles, pero cuando Dios está a nuestro lado es muy diferente. Él quiere escuchar tu voz, pero es más importante que tú escuches la voz de Dios. Qué interesante. Por eso hoy queremos recordarte que hay un Dios que te ama, que te amó con un amor infinito, con un amor que no se acaba. Y si tú hoy le permites, Él quiere entrar en tu vida, quiere llegar a tu corazón, quiere llenar tu vida de alegría, quiere llenar tu vida de esperanza, porque
Él fue el que te amó de tal manera que no estimó la muerte tan tremenda que tuvo que obrar en favor del perdón de nuestros pecados, claro. en favor del pecado de la humanidad. Y ha sido tan importante esto que marcó un antes y un después en la historia del universo. Si puedes ver, cuando se cuentan los libros de historia, se dicen antes de Cristo y después de Cristo. Marcó la historia de la humanidad por ser un hecho tan trascendental, tan importante. Y hoy queremos invitarte a que puedas tomar la decisión que también será trascendental para tu vida. Pero es necesario que estés dispuesto a escuchar su voz. Queremos orar por tu vida, queremos pedir que el favor de Dios venga sobre tu vida. Y allí donde estás, también queremos recordar tus necesidades. Por eso también vamos a estar tomando este tiempo para orar por tus necesidades. A lo largo de la semana recibimos muchos mensajes pidiendo oración y vamos a tomar este tiempo para hacerlo. Por eso, primeramente queremos, como dije hace un instante, invitarte a que puedas, si ya no lo es, que Él pueda ser el Señor y Salvador de tu vida. Y luego vamos a estar orando por tu necesidad. Oramos, Ruth, en favor de todos aquellos que nos están viendo, que nos están siguiendo y que quizás en esta tarde seguramente Dios te está hablando. Oramos para que puedas ser sensible y puedas escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu inmensa misericordia hacia la humanidad y hacia nuestras vidas. En esta hora, Dios, te pedimos que seas tú viniendo al corazón de aquellos que hoy, Señor, aún no te conocen, pero que en esta tarde han entendido que necesitan comunicarse con su Creador, comunicarse con aquel que dio su vida en favor de ellos. Padre, rogamos que sea tu bendición, que sea tu favor sobre sus vidas y que, Señor, tú escribas sus nombres en el libro de la vida a todo aquel que te reciba en su corazón en esta tarde. Padre, queremos orar en favor de aquellos que están en diferentes necesidades, aquellos que están, Señor, pasando por una enfermedad, aquellos que están en un tratamiento especial en este tiempo. Padre, aquellos que están luchando en la economía de sus hogares, Señor, la economía que ha sido afectada por la falta de trabajo, muchos de ellos. Padre, ahora, Señor, sé tú abriendo puertas de bendición para ellos. Padre, aquellos hogares donde la situación que hemos tenido que vivir en los últimos tiempos les ha llevado, Señor, aún a pesar de estar juntos, a no tener una comunicación fluida. Padre, te pedimos ahora que tu mano, Señor, de poder, de amor, descienda sobre cada hogar para que ellos puedan conciliarse uno con otros y puedan, Señor, volver a tener esa comunicación que es necesaria, porque tú nos has creado seres dependientes, Señor, unos de los otros. Por eso, oh Dios, una vez más, queremos bendecirles, pero aún, Señor, bendecimos a los jóvenes, a los niños, a los adultos mayores. Padre, aquellos que en este tiempo están en una residencia y lejos de su familia, también pedimos por ellos, por el personal que les asiste. Padre, por las autoridades municipales, las autoridades nacionales. Padre, que cada día tú les rodees de personas sabias para que cada decisión que deban tomar pueda ser tomada bajo tu guía y tu dirección. Señor, bendecimos a la audiencia que nos está escuchando en esta hora. Señor, sea tu gracia y tu amor sobre cada hogar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno es confiar que Dios hará su obra, sin duda. Qué hermoso tiempo, Pastora Claudia. Qué lindo con esta palabra esperanza, ¿no? Saber que, como dice la palabra de Dios, Dios dice, si el que busca halla, si nosotros buscamos de Dios, de escuchar su voz, lo vamos a encontrar. Tal cual. Y guardemos en nuestros corazones esta preciosa reflexión de la palabra de Dios, ¿sí? Y les invitamos a que realmente para la próxima semana, de estar nuevamente en este mismo espacio para compartir con ustedes una palabra de esperanza. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Ayer oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito,
especial.